Más o menos seguramente se está grabando ahora, sí. La cristología más o menos será esta semana y la próxima, ¿vale? 2 semanitas. Aparte de la que hicisteis un poquito de introducción con Mari Rubia. Tengo que deciros que aquí hay niveles diferentes, ¿vale? Personas que, bueno, que literalmente han aceptado al Señor hoy y personas que llevan años. Entonces voy a intentar partir de una base, voy a intentar que quede claro en cuanto a Jesús lo necesario y las preguntas, etcétera, a no ser que tenga que ver exactamente con, vamos a ver, a no ser que tenga que ver exactamente con algo que estoy diciendo y que realmente no se ha entendido para poder seguir, pues lo dejamos para la próxima semana, porque tengo mucho que decir y lo que quiero decir, quiero primeramente decir cosas esenciales y después entramos en explicar más esas cosas esenciales. Porque si paramos demasiado, no damos una línea de cosas y la gente al final se pierde. ¿Vale? Entonces pararé cuando yo vea necesario y vamos a ir pues dejando algunas cositas claras, partiendo de la base principal, entiende esto, entendiendo que todo lo que tiene que ver con la cristología, con la razón no se entiende todo, se necesita la fe, ¿vale? Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor para que Él nos ayude a entender y para que yo pueda explicarme también lo mejor posible, ¿vale? Voy a pedir ¿a quién puede por ahí orar? Barty, ya que está por ahí, si puedes orar, por favor, presentando todo delante del Señor. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios mío, especialmente, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Dios mío, hasta tener el conocimiento, Dios mío, de encontrarnos contigo, con tu persona, Señor. Y quiero pedirte, Dios mío, de forma especial, Señor, que cada día puedas revelarte, Dios mío, de una forma más real, Señor, y más natural, Dios mío, a nuestro entendimiento, que es corto, Señor, que es limitado, Dios mío, pero que de verdad que necesitamos, Dios mío, cada día tener un contacto mayor contigo, Señor. Tener un conocimiento mayor, Dios mío, de lo que tú eres, Señor, en esencia, Dios mío, de lo que tú has hecho por nosotros, Dios mío, porque al final, Señor, tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Queremos que tú seas el real protagonista, Señor, de nuestra historia, Dios mío, y por eso te pedimos, Señor, que en este estudio, Dios mío, igual que en los demás, Señor, nos den la capacidad, Señor, de aprender, Dios mío, de absorber información, Señor, de ser oidores de tu palabra, Señor, pero también que nos ayudes a retener la información, Dios mío, a poder recapacitar, Señor, y poner en práctica, Señor, los conocimientos que recibamos, Señor. Cómo no, Dios mío, pedirte, Señor, por nuestro pastor, para que tú le des la sabiduría, la facilidad de expresión, Señor, y poder facilitarnos, Dios mío, pues ese conocimiento, Señor, que tú le das, Dios mío. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y comprender quién eres tú, Cristo, que eres tú el Mesías, Señor, que eres tú el Dios hecho hombre, Padre. Te doy muchísimas gracias. Gracias por cada hermano, Señor, de los que están hoy conectados, Señor, y de los que faltan, Señor, porque de toda la iglesia, Señor, tú eres el cabeza, Dios mío, y por eso creemos y confiamos en ti, Padre. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues venga, vamos a pasar al estudio y quiero que primeramente cojan la Biblia y vamos a leer en Juan capítulo 1, ¿ok? Juan capítulo 1. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a intentar adentrarnos un poco en la clase de hoy, a ver si nos da tiempo simplemente a ver que Jesús era Dios y Jesús era hombre, ¿vale? Simplemente a ver eso con algunos versículos para que podamos empezar a entender como base. Juan capítulo 1, versículo 1. Leemos y dice así la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, está claro, ¿vale? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Y en el 14, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Partimos de la base en Juan. Sabemos que los evangelios sinópticos son los que provienen de una misma. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, provienen de una misma fuente, pero Juan tiene otra profundidad. Tanto Mateo nos muestra a Jesús como rey, Marcos nos muestra como el siervo, Lucas lo muestra como hombre, como el hijo del hombre, y Juan tiene una peculiaridad. Él profundiza mucho más en la explicación de Jesús y nos muestra a Jesús como el hijo de Dios, ¿vale? Pero él deja claro que no solamente es el hijo de Dios, en esencia lo es, nunca deja de ser Dios, nunca deja de ser el hijo de Dios, pero añade a su persona naturaleza que no tenía antes. Amén. Cuando hablamos de Jesús, debemos entender que es la doctrina más importante y debemos mirar que es lo más esencial y que no lo vamos a entender racionalmente, lo vamos a entender a través de la fe. Pero lo que yo quiero que exaltemos por encima de todo aquí, porque a veces nos confundimos de perspectiva y empezamos a decir, pero lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, lo hizo como hombre esto, lo hizo como Dios aquello. Quiero decirte que en realidad estamos equivocados en entrar en este tema, porque en realidad Él no es Dios y hombre, Él es Dios hombre. No existe otro tipo de naturaleza como la suya, no existe otro tipo de unión hipostática como es la suya, que ahora vamos a ver, no existe otro tipo de unión como hubo entre él, entre la naturaleza divina y la humana, no existe, él es el único que pudo hacerlo así, por lo tanto se le llama el Dios hombre, no es dos partes, no es dos seres, es una persona y la persona es una persona divina porque él no deja nunca de ser Dios. Es como si un rico, un millonario, un rey se vistiera de vagabundo, se vistiera de pobre, pero sigue siendo la misma persona que era. Se ha vestido de manera diferente, pero sigue siendo la misma persona. Aunque haya perdido todo, sigue siendo la misma persona. Aunque haga lo que haga, sigue siendo la misma persona. Por lo tanto, Jesús es una persona divina, no es una persona humana. Es una persona divina con dos naturalezas. Él tiene una naturaleza divina porque la naturaleza divina ya la lleva en él. Aquí dice la palabra, él es el verbo. Por lo tanto, es la palabra que está en la mente de Dios, expresada en carne. Es el verbo de Dios, es la palabra dicha por Dios al mundo, a los hombres. Es la palabra viva mostrada a los hombres, es el verbo, y él era, habla de qué, de preexistencia. Él ya era antes de ser Jesús hombre, él ya era antes de la fundación del mundo, él ya era antes de que pasaran las cosas. ¿Por qué? Porque él ya estaba en esa Trinidad cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿quién era el que estaba? No era la naturaleza humana, no, era la naturaleza divina, la persona divina de Jesús. ¿Ok? Ya he dicho que no es fácil. Yo voy a intentar ser lentito, tranquilito, pero aun siendo lento, no es fácil de entender. Pero quiero que cualquier pregunta que tengas, te la apuntes ahí y la vayamos viendo poco a poco, ¿vale? Quiero que entendamos que, de alguna manera, lo que tenemos que exaltar de este estudio no es si hizo las cosas como Dios o como hombre, porque todas las cosas las hizo como Dios hombre. Por lo tanto, lo que tenemos que exaltar, luego explicaremos ahí las diferencias y la comunicación de las naturalezas, pero todo lo hizo como Dios hombre, porque él no era personas diferentes, era una sola persona. Lo que tenemos que exaltar aquí es cómo que un Dios tan grande se hizo tan pequeño. Esto es lo que tenemos que exaltar aquí. Cómo que un Dios que la tierra no lo puede sostener, ni los océanos, ni los mares, ni el universo, puede hacerse tan pequeño de meterse en la matriz de una mujer
y estar en un óvulo de 2 milímetros y aprender en su naturaleza humana a crecer, a entender, a ver, a usar una voluntad diferente no usada hasta ahora y a aprender obediencia aun siendo Dios, porque él sabía de obediencia por conocimiento, por esencia, pero no sabía por experiencia. Y en la naturaleza humana de la cual fue no vestido, sino revestido, aprendió a obedecer. Cuando habla de revestido, creo que esto se explicó la semana pasada. Revestido habla, hay uno de los mayores teólogos, no sé si ahora era La Cueva o Pérez Millo, no recuerdo, hablaba del revestimiento, esto lo escuché una vez, y habla de revestir, que es como una cosa es vestirse con una camisa, ponérsela en tu cuerpo, añadirla a tu cuerpo. Y otra cosa es como coger e ir con una camisa a una mujer que cose y decirle, quiero que me cosas la camisa en la piel, quiero que forme parte de mí, quiero que no quiero que se añada simplemente y sea algo superficial, quiero que forme parte de mí. Y esto es lo que pasó con las naturalezas, ¿vale? Y quiero decirte antes de ahora, y lo destaco al final de nuevo, qué es lo que debería quedarse de forma esencial, de forma clara en cuanto a Jesús en nosotros. Primero, Jesús es una persona y es una persona divina, no deja de ser Dios. En la kenosis hace un autovaciamiento de forma voluntaria, él se despoja de todo lo divino, pero él es la persona divina de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que antes no existía como Jesús, pero sí existía como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, o como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o como el príncipe de los ejércitos cuando se lo dice a Josué, o como el ángel que pelea con Jacob y confronta a Jacob en aquel tiempo donde sufre después de la cojera de la cadera. ¿Qué más tiene que quedar claro en este estudio? Jesús es una persona divina y tiene que quedar claro que tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y estas naturalezas están separadas, no están mezcladas. Están separadas entre sí. Pero en lo que se le denomina la unidad hipostática, en una unidad que no puede ocurrir de otra forma, sino que solamente en Cristo, en esa unidad es como dos naturalezas confluyen en una sola persona. Y vamos a ver que va a haber una comunicación a través de la persona, intermediaria esa persona entre las dos naturalezas, va a haber una comunicación de la naturaleza divina a la naturaleza humana, de algunas propiedades y atributos en valores pequeños para la ejecución del trabajo de Dios o de Jesús en la tierra, ¿vale? Tiene dos naturalezas, por lo tanto, ¿cuántas voluntades tiene Jesús? La típica pregunta que muchos a veces confunden porque lo vemos con diferentes pensamientos que se han ido dando, pero hay un pensamiento y hay ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba esto? Un concilio en el que se decidió realmente y se expuso que era una herejía y que no, ¿vale? Debemos entender que en Jesús habitaban dos voluntades, no una voluntad. En Jesús habían dos voluntades y desde el siglo V, creo que era el concilio de Calcedonia, ya se hizo y se tuvo como herejía el pensar que Jesús podía tener una voluntad. A este pensamiento de tener una voluntad se le llama monotelismo, ¿vale? ¿Y por qué? Una de las cosas de por qué podemos ver que no tiene Jesús una voluntad, sino que tiene dos. Porque entendemos que las voluntades no nacen de la persona, sino de la naturaleza. Las voluntades nacen de la naturaleza, por lo tanto, al tener naturaleza humana y naturaleza divina, tiene voluntad humana y voluntad divina, ¿vale? Entonces debemos entender que en el monotelismo, cuando creen que Jesús tiene una sola voluntad, de alguna forma lo que están diciendo, si queremos nosotros que la Trinidad son tres personas en un ser,
aquellos que creen en el monotelismo, en una sola voluntad de Jesús, estarían diciendo que por ser la Trinidad 3 personas, habrían 3 voluntades en ellos. La voluntad supuestamente nace de la persona, pero no, sabemos que en la Trinidad hay 3 personas, pero hay una voluntad perfecta entre ellos. No hay una separación de voluntades. Por lo tanto, entendemos que la voluntad no nace de la persona, sino que nace de la naturaleza. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Entendiendo esto, entendemos también y debemos entender también que Jesús murió en la cruz en su humanidad, pero el que estaba muriendo era Dios también. No moría Dios, pero el que estaba muriendo también era Dios. Es como decir que Dios come. No, no es que Dios coma, pero cuando Jesús comía, aquel que comía también era Dios. Amén. Voy dejando algunas cositas, ¿vale? Debemos entender también la impecabilidad de Jesús. Estoy dando un resumen de algunas de las cosas que necesitamos entender. Luego vamos a ir explicando poco a poco. Jesús era impecable, impecable. Y cuando hablamos de impecable decimos que aunque hubo tentación, aunque hubo cosas que de alguna manera intentaron hacer caer a Jesús, y aunque en su naturaleza humana pudiera haber tenido de alguna manera la debilidad de poder caer, pero como la persona era divina, la responsabilidad de esa persona, lo que se le llama el sujeto de atribución de responsabilidad, estaba en la persona divina. Por lo tanto, nunca puede caer Jesús en pecado. Amén. Dicho esto, esto lo tocaremos, ¿vale? Quiero dejar cosas que queden claras, porque entre medio del océano que nos metemos, algunos se hacen lío. Esto tiene que quedar claro y luego vamos explicando, ¿vale? Debemos entender también que existe una unidad perfecta entre la naturaleza divina y la humana, pero que delimita una línea muy fina para decir si lo hizo como hombre o lo hizo como Dios, porque es el teoantropos, el Dios hombre. Todo lo hizo como Dios hombre. Lo que pasa es que hay cosas que lo hizo utilizando la naturaleza humana, siempre utilizando la naturaleza humana, pero con revelación de una naturaleza divina, una comunicación a través del Espíritu Santo y de su propia persona divina. Dejo eso ahí y luego lo tocamos. Otra de las cosas que tiene que quedar clara, él se despojó de los atributos divinos. Él se autovació. Fue algo voluntario. No fue algo obligatorio. Pero aunque se vació, aunque hablamos del vaciamiento, aunque hablamos de que se limitó, nunca dejó de ser Dios. Una cosa es lo que yo hago como Dios y otra cosa es dejar de ser Dios. Él es persona divina, siempre. Amén. Dejo un momento los micros. ¿Queda claro hasta aquí los puntos que más o menos deberíamos entender? ¿Hay alguna cosa aquí de lo que he dicho que deba aclarar? Si no, ya sigo. Bueno, pastor, cuando dice una cosa. Fernando, primeramente. Cuando dice en el principio, ¿qué principio es? ¿Principio de la creación de Jesús o principio de la creación de lo creado? Perdón, en Juan dices. Sí. Para que lo explique. No quiere hablar del principio de la persona. Quiere hablar simplemente humanamente que hay un principio, que ese principio es la Trinidad, que no tienen principio, pero que para nosotros hay un principio. Entonces, en realidad quiere hablar simplemente, quiere destacar y hacer énfasis en que Él es Dios y que Él forma parte de la Trinidad y que no tiene principio ni fin. O sea que lo usado por principio no tiene que ver con la persona de Dios. Tiene que ver con la creación. Nos entender que Él está desde el principio, que Él es preexistente y coexistente. Pero que está desde el principio de la creación. Desde el principio todos no tienen principio, o sea, es Dios. Pero cuando dice en el principio era el verbo, se refiere al principio de la creación. Pero es una limitación para nosotros.
es una expresión para intentarnos expresar a nosotros que ellos, la Trinidad es el principio, que Dios es el principio, pero ellos sabemos que no tienen principio, o Dios no tiene principio. ¿Vale? ¿Quién había hablado antes por ahí? Era porque esto de que ha explicado que en la cruz también murió como Dios. ¿Me escuchas? Sí, muy poco, pero sí. Cuando has tocado el tema ese de que en la cruz murió como Dios, no lo acabas de entender muy bien. Es una expresión que he utilizado simplemente para que pongáis oído, porque está claro, no he dicho que murió como Dios, sino que murió como hombre, pero el que estaba muriendo era Dios. Es diferente, ¿vale? Entonces, el que muere es la naturaleza humana. Esto lo vamos a explicar, ¿vale? El que muere es el hombre, es Jesús hombre, en su naturaleza humana. Pero él nunca dejó de ser Dios. En su naturaleza divina no muere. Muere en su naturaleza humana. Pero el que estaba muriendo allí era Dios, en su naturaleza humana. ¿Vale? Esto lo explicaremos más, pero lo dejo ahí porque como van a venir esas expresiones, quiero que ya vayamos familiarizándonos con ello, ¿vale? Entonces, lo que acabas de decir en su muerte, que no dejó de ser Dios, lo podemos poner igual en su encarnación, ¿no? En el vientre de María, cuando vino el Espíritu Santo, ahí no dejaba de ser Dios cuando se encarnó, ¿no? En el feto. Era Dios. Sí. Era el verbo y el verbo estaba ahí y era Dios, aunque era un feto, pero era Dios. Es que esto es lo que me quiero centrar en esta primera parte del estudio hoy, en entender que en ningún momento deja de ser hombre y en ningún momento deja de ser Dios. Él es 100% Dios, 100% hombre. Esta unidad hipostática inentendible humanamente es algo que solo ocurrió en él. Es el Dios hombre. Es la unidad de dos naturalezas en una persona. En nosotros no puede ocurrir, y ahora explicaremos, ¿vale? Pero en él sí, ¿ok? Bueno, si más o menos está claro lo que he dicho, que simplemente son las cosas que tenemos que tener un poco claras. Vamos ahora a ir tirando adelante, a ver si me deja el ordenador este, porque vaya tela. A ver, vale, déjamela ahí. Encontramos entonces, vamos a centrarnos primeramente en la parte de... Yo tengo una pregunta. Ah, dime, Leo. Estoy aquí con el dedillo. Pues te vas a cansar con el dedillo, que no te he visto. Cuando dices que se despojó, se vació, ¿te refieres a riqueza, por así decir, como Dios? Porque poder seguía teniendo el mismo, ¿no? Él no deja nunca de tener nada de Dios en su naturaleza divina. Solamente como que lo cierra con llave y no puede usarlo. Porque en la persona de Dios no puede quitarse de sí mismo lo que está en él como atributos. Entonces, lo que él hace simplemente es esconderla, es guardarla con llave, es ponerle un candado y no la usa ni la expresa su naturaleza humana. Aunque luego vamos a ver que hay una comunicación de algunas propiedades de la naturaleza divina a la humana para desarrollar el trabajo que él tenía que hacer aquí como Mesías. ¿Vale? Claro, pero ¿sí? Cuando sana y todo eso, está usando su poder. Ahora vamos a hablar de eso luego, ¿vale? Vale, vale. Pero si os fijáis, algunas de las cosas que estoy diciendo ya os dan media respuesta a algunas cosas. No existe el si lo hizo como hombre o como Dios. Lo hizo todo como Dios hombre. Porque en todo momento es una persona. Lo que pasa es que luego vamos a explicar qué limitaciones tiene. ¿Vale? Quiero dejar claro en esta noche una cosa. Si os reúno a todos para hacer el estudio este de cristología, es porque sobre la cristología se han escuchado muchas cosas, ¿vale? Y es muy fácil torcerse un poco. Incluso, aún predicando, podemos decir cosas que no están técnicamente correctas con lo que realmente la doctrina de la cristología puede ser de base.
Entonces, lo que quiero en este estudio es que podamos, al menos lo esencial, porque si no nos tiraríamos meses, que podamos tener técnicamente claro lo que es la persona de Jesús y todo lo que es sus atributos, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos primeramente en que Jesús es hombre, ¿ok? Jesús es hombre. Está vinculado a la naturaleza de José y de María, a la genealogía de José y María. Tiene una madre humana, es limitado en naturaleza humana en todos los aspectos y él tiene parte espiritual y parte orgánica, ¿ok? Tiene una parte como cuerpo, la parte orgánica es el cuerpo se puede dividir en partes, pero también tiene una parte espiritual y todos lo entendemos que tiene una parte espiritual. Y esa parte espiritual que tiene Jesús, ¿cuál es? Pues él, como nosotros, tiene alma y tiene espíritu. En esa naturaleza de Jesús, hombre. Tiene alma y tiene espíritu. El alma, de alguna manera, hace que el hombre tenga la experiencia de poder vivir en un cuerpo vivo y de poder, pues, estar conviviendo de esa manera, ¿no? Y de alguna manera tiene un cuerpo, alma viviente y puede expresarse a través de la vida. El alma, ya dijimos que existe el alma vegetativa, el alma racional, etcétera, pero hablamos de esa vida que pone Dios en un cuerpo, en todo cuerpo, para que pueda expresar lo que esa vida dentro, ¿no? Cuando dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte, estamos viendo que él tiene alma y desde su naturaleza humana puede decirlo. Pero también tiene espíritu, que le permite la posibilidad de tener una relación con Dios y con todo lo espiritual. ¿Ok? Como hombre tiene alma, espíritu, y Jesús se manifiesta con una existencia humana y divina a la vez. ¿Ok? Yo quiero que entendamos primeramente que Cristo está puesto como la cabeza. Cuando hablamos de cabeza, tenemos que entender, hay un versículo que dice que Cristo es la plenitud de todo lo que lo llenan todo. Recordad que mi memoria para los versículos es muy mala. El que todo lo llenan todo. Por lo tanto, Jesús es la plenitud total. En él está el resultado de todo el amor de Dios, de toda la gracia de Dios, de toda la misericordia de Dios. Él es el cabeza. Cuando usa la expresión cabeza en la Biblia, entre otras cosas, en autoridad, etcétera, también hay una expresión en cuanto a antes se hacían las matemáticas, en las multiplicaciones, en las divisiones. Ahora, por ejemplo, ponemos los números y usamos multiplicación, división y ponemos una raya y el resultado debajo. Pero antes el resultado no se ponía debajo, el resultado se ponía arriba de los números. El resultado era la cabeza de la operación. Jesús es la cabeza, tanto a nivel humano, es la cabeza de la humanidad, porque es el que reúne la plenitud de la humanidad en él, como tanto en deidad es la cabeza, porque toda la misericordia, toda la palabra, toda la gracia, todo el amor de Dios, él es el resultado. Él es la plenitud del que todo lo llenan todo. Así que Jesús se convierte, escucha bien, en el representante de la humanidad hacia Dios. ¿Vale? Hacia Dios es el representante de la humanidad. Y es entregado a la cruz. Y cuando es entregado a la cruz, es entregado como una expiación por nosotros, un sacrificio de expiación, lo que hace que de alguna manera podamos obtener el perdón de nuestros pecados por la sangre expiada, por la sangre derramada, pero también se convierte en una propiciación hacia Dios. ¿Qué es propiciación? Es el que hace paz entre Dios y los hombres. Él se convierte en propiciación hacia Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesús. Él es nuestra propiciación. En el propiciatorio, en el arca del pacto, el propiciatorio era la tapa y se derramaba la sangre. Y cuando Dios veía la sangre derramada en el propiciatorio, es entonces cuando Dios perdonaba los pecados, porque había habido una mediación, había habido alguien que mediaba entre los pecados de los hombres y Dios. Esa sangre era lo que pagaba el pecado de los hombres. Ahora Jesús se convierte en propiciación porque Dios nos quiere mirar y al ser uno con él, cuando nos mira a nosotros, lo ve a él y él es la propiciación y su sangre derramada es la que trae paz entre él y nosotros para que podamos ser uno con él.
Amén. Esto es lo que nos hace entender que tenemos que aceptar a Cristo para poder ser perdonados. Solamente tener a Cristo, solamente en la propiciación, solamente su sacrificio de expiación trae perdón, solamente en la propiciación para que cuando yo vaya a Dios, yo sea acepto a Dios, porque Dios me mire a través de Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Entendemos hasta aquí, vale? Por lo tanto, vamos a entender también que este es el tema que constituye, habéis escuchado algunas veces, el misterio de la piedad, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Es precisamente un misterio porque es inentendible humanamente. Podemos explicarlo, podemos intentar hablar algunas cosas, pero es inentendible para la mente humana la unión de naturalezas que se produce en la persona de Jesús, esa unión hipostática. Es imposible entenderlo. Y es el misterio de la piedad porque está hablando precisamente de ese sacrificio de Jesús por nosotros, de esa unión Dios-hombre para morir por nosotros y darnos salvación. Cuando nosotros hablamos de unión hipostática, se entiende la unión que existe entre Cristo y la naturaleza divina y humana en una persona, ¿vale? Lo repito muchas veces para que se entienda. En la única hipóstasis, que es la persona del Hijo de Dios. Se dice así. Esta unión es la más fuerte que puede existir. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver las dos uniones que existen. Nosotros conocemos un tipo de unión sustancial. Conocemos la unión sustancial esencial. ¿Vale? ¿Y de qué hablo? La unión sustancial esencial es cuando de dos naturalezas resulta una tercera naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, de nuestra unión espiritual y física, nuestra parte inmaterial, alma y espíritu, y el cuerpo, se unen y surge la naturaleza humana completa. De la unión de la parte material e inmaterial surge el ser humano. Pero esta es la que nosotros conocemos. Dos naturalezas se unen y surge una tercera. Se mezclan entre sí de alguna manera y surge un todo. Pero ahora viene Jesús. Y Jesús no es persona humana. Es divina. Porque solamente Dios hecho hombre podía morir en la cruz y tener nosotros perdón de pecados. Por lo tanto, si nosotros no decimos que Él es persona divina, estamos diciendo que no es Dios. Y si decimos que no es Dios, entonces, ¿quién es? Es Dios hecho hombre. Por lo tanto, es una persona divina. Pero en Él surge una unión sustancial hipostática, que se le denomina. Si tienes preguntas, apúntatelas, ¿vale? Déjame hablar ahora y si tienes preguntas, apúntatelas para otro momento. ¿Y qué es la unión hipostática? Cuando dos naturalezas completas entre sí se unen directamente en una persona. Dos naturalezas completas en sí mismas que no necesitan una de la otra para formar un ser. La naturaleza divina es completa. La naturaleza humana es completa. Las dos completas entre sí no se mezclan y se unen, no mezcladas entre ellas, pero conviven en una sola persona, en la persona divina de Jesús. Esta unión solo se da en Cristo, solo en Él. No puede existir esta unión en los seres creados. Solamente puede existir en un ser no creado, como el Hijo de Dios. Amén. Porque la naturaleza divina tiene que venir ya como preexistente, como era el Verbo. Como que ya estaba. Y surge la naturaleza humana, sin mezclarse entre ellas, las dos conviven en la persona. Por lo tanto, nos encontramos ¿qué? Nos encontramos naturaleza divina, naturaleza humana, y digamos que en medio está la persona, que es la que le da dirección un poquito a las naturalezas, o la que expresa las naturalezas.
¿Ok? No es fácil, lo sé, pero vamos adelante, ¿vale? Vemos en Juan 1:14 que dice, el verbo, o sea, Dios, se hizo carne. Dios se hizo hombre. ¿Cómo se hizo Dios hombre? No se hizo Dios hombre dejando de ser Dios para ser hombre. Se hizo hombre añadiendo a su naturaleza de Dios la naturaleza de hombre. ¿Ok? ¿Queda claro? Es Dios, es hombre. ¿Vale? Entonces, entendemos por lo tanto, vamos adelante, vamos a seguir. Tengo aquí un ordenador donde tengo los apuntes que vamos mal. Por lo tanto, la singularidad de la unión hipostática, por ser una unión de dos naturalezas en una sola persona, no es una unión en la naturaleza, ¿vale? Cuando nosotros vemos que existen las dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezclarse entre ellas en una sola persona, es cuando podemos entender que Jesús pudiera ser al mismo tiempo, escucha bien, omnipotente y débil. Que Jesús pudiera ser al mismo tiempo fuerte y fatigado, cansado. Que Jesús pudiera ser al mismo tiempo un bebé y el gobernador del universo al que le vienen a adorar los magos. Porque no deja de ser Dios, pero no expresa deidad, sino que vive como hombre. ¿Bien? Amén. Sigo adelante. Cuando vamos a buscar algunos versículos en la Biblia, ¿vale? Que nos hablan de esto que sucede y nos demuestran que Jesús es verdaderamente hombre, ¿vale? Quiero que entiendas, por ejemplo, que en Mateo, este no lo buscamos, lo apuntas, en Mateo capítulo 1, vemos el árbol genealógico de Jesús, que como israelita, lo que está explicando Mateo es que desciende de Abraham, el padre de los creyentes. Pero vemos otra genealogía en Lucas, y en Lucas la genealogía lo que nos está expresando es que él viene de Adán, trayendo la raíz de Jesús, pudiendo decir, él es el Hijo del Hombre, él es todo hombre, él es alguien que realmente se le puede reconocer como hombre. ¿Ok? Vamos a leer en Mateo 4:4, por ejemplo. Mateo 4:4, a ver qué tengo aquí, ordenador, Biblia, libros, a ver qué hago. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando de él mismo. No solo de pan viviré yo como hombre. Deja claro que es hombre. En Mateo 11:19, tener la Biblia ahí que vamos a leer algunos, o si no apuntarlo al menos. Mateo 11:19. Dice así, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Realmente reconocido como hombre. En Juan 1:14 dice que el verbo se hizo. En Juan 8:40 vemos también como la palabra deja claro la humanidad que hay en Jesús. 8:40 dice así, ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. Fijaros que él es Dios hombre, pero estamos destacando su humanidad y él a sí mismo se declara hombre. La genealogía le declara que es descendiente de Adán, la genealogía le declara que es descendiente de Abraham, la genealogía y la ciencia mismo declara que ha nacido de mujer y declara que viene proveniente de las genealogías tanto de José como de María. Todo declara que él es hombre y él mismo habla de sí mismo como hombre y dice que habla ¿con quién? Con Dios.
el Dios hombre se autolimita en su divinidad y como hombre habla con el Padre. Y por lo tanto, como persona divina, claro, también habla con el Padre. Por lo tanto, vemos que, aunque en la naturaleza divina es uno con el Padre, pero no está usando su naturaleza divina, sino que en su humanidad tiene que tener relación con Él, orar, hablar y pedir que su voluntad se la revele. ¿Ok? En su humanidad. Vamos a leer también en Hechos capítulo 2, 22. Hechos capítulo 2, 22. Perdóname que voy lento por tengo aquí todo en medio. Hechos 2, 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Varón, hombre, aprobado por Dios. Sigue hablando lo mismo. Podéis apuntar también, si lo queréis, en Romanos 5:15. El que esté apuntando, Romanos 5:15, sigue apoyando la humanidad de Jesús. También Primera de Corintios 15:21. Y también Primera de Timoteo 2:5, donde dice la palabra: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Eso lo dice, como os he dicho, en Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver algunas de las cosas que demuestran que poseyó una verdadera humanidad, ¿vale? Hemos visto versículos, pero vamos a ver elementos que están íntegros en una naturaleza humana. Hemos visto que tiene cuerpo, lo tenemos claro y no hace falta mirarlo más. Hemos visto que tiene alma, hemos visto que tiene espíritu, lo tenemos claro. Pero también hay actividades humanas de Jesús. Por ejemplo, vemos hambre en Jesús. Vemos que Él tiene sueño, cansancio, miedo, tristeza. Tiene sufrimientos físicos, morales y psicológicos. Hay una psicología profunda de Jesús en la que se habla del sufrimiento que Él tiene. Fíjate que cuando está en el Getsemaní hay un sufrimiento lógico. Él no quiere, no solamente no sufrir, Él no quiere separarse o sufrir el abandono de alguna manera, el desamparo, mejor dicho técnicamente, el desamparo del Padre. Y por lo tanto, nunca ha sufrido el desamparo en la Trinidad, aunque está viviendo como hombre, siente que el Padre está con él. Primera Timoteo 2:5, Jairo. Siente que el Padre está con él, no ha sentido nunca desamparo. No le ha dado Dios la espalda nunca. Pero en la cruz, el Padre va a tener que darle la espalda a Jesús porque está cargando con la maldición y con el pecado. Va a sufrir el desamparo como hijo y por lo tanto hay un sufrimiento, no solamente un sufrimiento moral, hay un sufrimiento psicológico, pero entre algunas de las cosas debemos entender el principio que tenemos que entender en cuanto a la psicología. Y es que cada uno de nosotros estamos hechos de alguna manera en la que necesitamos motivos por los que luchar. Necesitamos de alguna manera motivos por los que seguir adelante. Motivos que nos hagan levantarnos, que nos hagan seguir trabajando. Y de alguna manera en Jesús llega un momento donde el motivo de ir a la cruz necesita ser mayor que simplemente morir en la carne y sufrir en la carne. Y dice que un ángel viene y le reconforta. Y cuando viene y le reconforta, dice que en la palabra reconfortar está hablando de volver a poner en confort, volver a asentar las ideas, volver a poner todo en su principal objetivo. Entonces, lo reconforta. ¿Qué es lo que está haciendo?
Dice que encontró el gozo en la aflicción cuando se da cuenta que está obedeciendo al Padre y que está agradando y honrando al Padre y muriendo por amor a nosotros. Y es ahí cuando encuentra en el medio del sufrimiento el verdadero motivo para seguir luchando. Dice, pasa de mí esta copa si es posible, pero el ángel le hace entender, le reconforta y le habla a Dios, el Padre, de alguna manera, haciendo ver para qué está ahí, por qué está ahí, qué está pasando con él y con la humanidad. Y entonces él dice, pues estoy dispuesto a todo, porque tengo motivo por el que seguir adelante. Tengo motivo por el que luchar, tengo motivo por el que salvarles a ellos, sí, pero el motivo principal, o glorificarte a ti, Padre, por encima de todas las cosas, honrarte a ti, Padre, por encima de todas las cosas. ¿Ok? Entonces encontramos que en la humanidad de Jesús existe una limitación en muchos aspectos. No solamente tuvo hambre y aspectos físicos, en las emociones también tuvo amistad, amor, ira santa, pasión, enojo, mezclado de alguna manera con tristeza, sorpresa, incluso. Porque esto lo veremos más adelante si da tiempo el próximo día. Muchas cosas las sabe Jesús porque tiene una comunicación desde la naturaleza divina a la humana y porque el Espíritu Santo la revela, pero el Espíritu Santo es Dios y en su naturaleza divina Jesús también es Dios. Por eso hay una línea muy fina. Pero muchas cosas las sabe, pero no todas las cosas se le dan para conocer. Hay una pregunta que le hacen: ¿cuándo será que se cumplan estos momentos de la venida? Y él dice: nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo. Yo sé el día ni la hora. ¿Sabía Jesús en su naturaleza divina el día y la hora? Su naturaleza divina lo sabe. Pero no hay una comunicación de la naturaleza divina a través de la persona a la naturaleza humana. Por lo tanto, él está limitado voluntariamente y no sabe ciertas cosas, pero hay otras que sí las sabe porque son necesarias para la ejecución del ministerio. Amén. Hablaremos, si no al final, la próxima clase, desde la infancia de Jesús, cómo fue tomando conciencia de quién era él, pero no lo hablamos ahora. Vamos a hablar de la humanidad, ¿vale? También vemos que él estuvo sujeto a las leyes del crecimiento, tuvo que crecer en todas las cosas y sufrió tentación y tuvo que aprender y experimentar, accionar obediencia como humano. ¿Ok? Vemos también que él era una naturaleza perfecta, el modelo ideal humano, ¿vale? Su perfección se resalta en muchos aspectos, en los salmos y en muchos otros versículos, pero de alguna manera en Juan 19:5, Pilato, sin darse cuenta, dice una frase y dice: he aquí no un hombre, dice: he aquí el hombre. Pilato mismo se da cuenta que es el modelo ideal a seguir. Nosotros podemos tener referentes humanos para acercarnos un poquito a Jesús. Pablo decía: sed como yo, así como yo soy como Cristo, ¿no? Sed santos como yo, así como yo soy santo como Cristo. Sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Pero no hablaba de que él se pusiera en un lugar de orgullo, soberbia, altivez, ni nada de eso. Él estaba hablando en un contexto de: soy un referente porque tengo un camino recorrido. Si queréis acercaros a Cristo, que lo tenéis más lejos, yo ya he recorrido un camino y lo conozco un poco mejor, pues imitarme a mí en algunas cosas, no a mi esencia como Pablo, sino a lo que yo puedo tener de parte de Cristo para conocer un poquito más de Cristo y para acercaros un poquito más en el camino a ser como Él. Pero el referente, el modelo verdadero por encima de todo, no es ningún pastor, no es ningún coordinador, responsable, presidente. El ejemplo perfecto es Jesús, el modelo ideal al que todos tenemos que seguir humanamente como Jesús hombre. ¿Ok?
Otro aspecto de su humanidad, de su perfecta humanidad, es que él tenía libre albedrío. Él tenía libre albedrío. Él es hombre porque decide decir que sí quiere serlo. Se sujeta voluntariamente. No le obliga a nadie a hacerlo, ni a hacerlo. Lo hace voluntariamente porque quiere. Vamos a ver Juan 10, 18. Juan 10, 18. Dice en el 17, por eso me ama el Padre. Fíjate lo que dice que nos tendría que servir a todos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hay un libre albedrío en Jesús para que Él haga como Él quiera. Pero Él en su humanidad, recordad que estamos hablando de su humanidad. En su humanidad contiene libre albedrío, no concupiscencia, no hay deseos desordenados, porque no hay naturaleza pecaminosa en Él, no hay pecado en Él, hay una relación limpia, nítida con Dios, entre naturaleza divina y humana, porque tiene una humanidad perfecta, porque no está manchada por el pecado. Y en su libre albedrío Él decide servir al Señor, servir al Padre, orar, buscar su voluntad. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Lucas 22:43 dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, como he dicho antes. Y en Hebreos 12:2 dice, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la maldición, el sacrificio, el sufrimiento, etc. También vemos en Filipenses 2, versículo del 5 por ahí en adelante, cuando habla que él mismo no quiso ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y se despojó y se humilló. Y como se humilló, Dios lo levantó. Amén. Sigo adelante, hablando de la humanidad. Jesús es nuestro representante y nuestro sustituto. Representante en el aspecto de ¿qué? Representante en el aspecto como sumo sacerdote del nuevo pacto, ¿vale? Porque Él ocupó nuestro lugar al ofrecerse en la cruz como sacrificio. Por lo tanto, de alguna manera, Él tiene ese valor redentor y toma como sacerdote nuestro lugar, nos representa delante del Padre. En Hebreos 7, 22 al 28, vemos esto que acabo de decir. Y fíjate lo que dice Primera de Juan 2:2. Escucha bien, Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y escucha bien esto. No solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. ¿Qué significa? Jesús se convierte en el representante de toda la humanidad y se hace propiciación para todos los hombres. Hay salvación para todos. Aflojar los micros que estén encendidos, por favor. Para todos, ¿ok? Pero fíjate bien la diferencia. Es el representante de toda la humanidad, pero no es el sustituto de toda la humanidad. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es sustituto de los que creen. Es representante de todos. Y la propiciación de Jesús tiene un valor universal. Es para todo el mundo. Pero Él es sustituto solamente para los que aceptan la salvación.
porque no puede sustituir a alguien que no acepta morir en la cruz, pagar el precio. Él sustituye a aquel que dice, yo quiero, y entonces somos pecadores, no podemos ser salvos, pues Él nos sustituye y al que quiere le da salvación. Pero si no es por Él ni creen en Él, morirán en sus pecados. Amén. Él es el unigénito como Dios y el primogénito como hombre. Es el unigénito como Dios porque Dios no tiene por naturaleza ningún hijo más. Él es el único. Nosotros somos adoptados. Pero es el primogénito como hombre porque es el primero de todos sus hermanos que más creerán. ¿Vale? Como dice el versículo en Hebreos 2:11, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vale? Queda claro todo esto, ¿vale? Sigo solo un poquito más y termino con la humanidad de hombre. Podríamos hablar semanas, pero lo esencial. Jesús es nuestro cabeza. Y cuando hablamos de cabeza, lo hablamos en dos sentidos. Hablamos de cabeza en cuanto a autoridad del hombre, ¿vale? Cristo es la cabeza de todo varón, dice Primera de Corintios 11:3. Pero también dice la palabra que Él es el principio de vida, de unidad y movimiento. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la humanidad, pero Cristo es la cabeza de los salvos por medio de ser iglesia. Iglesia, Cristo no puede ser cabeza tuya. Si no formas parte del cuerpo de Cristo, Cristo no puede ser tu cabeza. Por lo tanto, no puede ser tu sustituto. Sí ha sido el representante de todos. Pero aunque en la cruz hay una fuente donde emana salvación, no calma la sed por completo. Hay que ir a la cruz, hay que tomar la palabra y beber de esa fuente. ¿Cómo? Aceptando a Cristo, el agua viva para nosotros. Dice, y aquellos que tomen de este agua, de su interior correrán ríos de agua viva. El efecto de la cruz del Calvario surge, fluye, resulta cuando nosotros ejecutamos el aceptar a Cristo en nuestra vida, el arrepentimiento de corazón en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Así que Cristo comienza a ser nuestros cabezas cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En la cruz se abren las fuentes, pero no se sacia la sed, sino que de alguna manera cuando aplicamos el creer es cuando recibimos realmente la salvación. ¿Ok? Por lo tanto, termino aquí. Así como somos culpables en el primer Adán, representante de la humanidad, por lo que se le dice solidaridad racial, o sea, por naturaleza humana, por herencia humana. Somos culpables porque por raza humana nos lo comemos y ya está, por herencia. Pero así como somos culpables por esa solidaridad racial, por esa herencia humana, somos salvos por una decisión personal de fe en Cristo Jesús. Amén. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro, porque hay amor de todo tipo, ¿vale? Hay un amor benevolente, hay un amor bondadoso, y Dios tiene amor benevolente, Dios tiene amor bondadoso. Es un amor que cae sobre todos como representación de la humanidad. Es un amor que viene sobre todos, que en su providencia todos tienen la oportunidad de encontrarse con Él, de recibir el calor, de recibir la vida. Hay un amor de Dios en todo el aspecto, pero hay un amor complaciente de Dios. Y el amor complaciente de Dios exige la condición de creer en Él, en su voluntad y en su palabra. Por eso cuando Jesús se bautiza, dice el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque me está obedeciendo. Por lo tanto, ¿ama Dios a todos? Dios ama a todos por esencia, sí. Dios ama a todos benevolentemente. Dios ama a todos bondadosamente, en un amor de que quiere salvar a todos, que no quiere que ninguno perezca. Sí, pero Dios no tiene complacencia en todos. Dios no premia a todos.
Dios no recompensa a todos. Dios no bendice a todos, porque en su justicia solamente tiene complacencia en aquellos que obedecen su palabra. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Por lo tanto, cuando hablamos de la humanidad de Jesús, hasta ahí podemos entender que Él es totalmente hombre, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que Jesús nunca describió su personalidad, su persona, su humanidad, nunca la describió, solamente la dejó ver por sus acciones. Nunca describió quién era Él como hombre, sino que vemos quiénes somos nosotros implícitos en cómo nos comportamos, implícito en nuestras acciones. La gente entiende quiénes somos nosotros. Así que añado también esta parte para terminar. Jesús como hombre. Jesús muere voluntariamente. Jesús muere voluntariamente. Y quiero que prestes atención a esto que te voy a decir. Que la verdad que mientras yo lo preparaba ahí un poquito, me gusta para una predicación incluso, ¿verdad? La libertad de la persona, cada uno de nosotros somos libres, ¿no? Tenemos un libre albedrío que podemos hacer más o menos completamente lo que queremos. Más o menos. Estamos dentro de una voluntad soberana. Pero a veces entendemos mal lo que es la libertad. A veces entendemos mal qué realmente es la libertad. Porque cada uno de nosotros tiene una voluntad, ¿vale? A ver cómo lo explico. Tiene una voluntad. Y como tenemos una voluntad, tenemos de alguna manera un sujeto de atribución de responsabilidad. O sea, tenemos una voluntad que tiene la capacidad de comprometerse y ser castigada o premiada porque tenemos capacidad de ser responsables de quiénes somos y de nuestras decisiones. ¿Ok? Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un sujeto de responsabilidad. Sabemos quiénes somos. A una persona que le falta unos grados, no le puedes pedir, no se le puede juzgar por ciertas cosas porque no tiene un sujeto de atribución de responsabilidad. Es una persona que no tiene la suficiente capacidad para responder por sí misma y ser responsable de sus actos. Pero cada uno de nosotros sí somos responsables de nuestros actos. Por lo tanto, cuando somos responsables de nuestros actos, cambia la libertad de alguna manera. Y nosotros vimos, porque nosotros estamos orientados a un fin moral. Estamos hechos para vivir de una manera y en nuestro corazón hay una moralidad la cual tenemos que seguir de alguna manera. Si no la seguimos es porque no queremos. Hay una conciencia. Cuando hacemos las cosas mal, la conciencia nos dice esto no está bien. Nos orienta y tiene que haber un motivo que nos haga levantarnos cada mañana para usar nuestro libre albedrío para tomar decisiones que vayan orientadas a un fin, a un propósito. Si no vamos orientados al propósito, cualquier cosa podemos creer que puede ser nuestra libertad. Quiero que entiendas esto. Mi libertad, por lo tanto, está condicionada a la relación que existe entre mi responsabilidad y el fin que tengo que conseguir. Mi libertad, vuelvo a repetir, está condicionada entre dos cosas. Entre la responsabilidad que tengo y la responsabilidad de conseguir el propósito para el cual he sido llamado. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener éxito por mucho que haga en la vida si no hago lo que he sido llamado a hacer. Y mi libertad está condicionada a que yo use mi libre albedrío, mi conciencia, todo que me ha dado Dios, lo utilice
para conseguir hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si no estoy orientado a hacer lo que Dios quiere que yo haga, aunque yo no esté en una cárcel, aunque yo tenga dinero, no soy libre. Soy esclavo de mi pensamiento humano que me lleva en contra de la voluntad de Dios. Amén. Sigo explicando un poquito más. Libre, déjame pegar un traguito. Dame un papelillo que estoy aquí echando la gota gorda. Libre no es hacer lo que tú quieras. Ser libre no es hacer lo que tú quieras. Es más, voy a ser un poquito más claro. Aquel que acepta a Cristo ha dicho, ya no vivo yo. Bien. Decir ya no vivo yo significa que Él dirige mi vida y la dirige orientada al propósito que Él tiene con mi vida. Todo lo que yo haga, aun estando dentro de la iglesia, que no esté orientado a obedecer su voluntad, me hace esclavo de mi propia humanidad. Libre no es el que hace lo que quiere. Imagínate que yo dijera, a mí me gustaría que todos fueran guapos, me gustaría que todos tuvieran dinero, me gustaría que todos tuvieran buenos pisos, buenas casas, pero claro, la libertad no va basada en lo que a mí me gusta y en lo que yo quiero. La libertad está orientada, está condicionada a ser alguien que es capaz de hacer lo que Dios quiere hacer conmigo. Y por lo tanto somos esclavos cuando vivimos en nuestra humanidad sin hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que se está entendiendo. Por lo tanto, libre no es hacer lo que yo quiera. Libre es hacer lo que tienes que hacer. Ser libre no es hacer lo que tú quieras. Ser libre es hacer lo que debes hacer. Escucha bien. Jesús quiere redimir. Viene a redimir a la tierra. Jesús lo hace. Y lo hace voluntariamente. Él sabía quién era. Él sabía quién le enviaba. Él sabía qué tenía que hacer. Fue tomando conciencia de eso. Y él voluntariamente dice, en el trabajo de mi padre me es necesario estar. En la empresa de mi padre, en las cosas de mi padre. Y él viene y dice varias veces, la comida de mi comida no es precisamente el pan o la carne, no. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y él viene y dice, para esto he venido. Él va tomando conciencia de quién es y para qué ha venido. Escucha bien esto, por favor, no te despistes. Y por lo tanto va tomando conciencia. Y esto, tomando conciencia de para qué ha venido, al final acaba haciendo lo que ha venido a hacer. Acaba muriendo en la cruz del Calvario para traer redención. Y es ahí donde realmente vemos la expresión máxima de la libertad. Vemos que voluntariamente Él muere, voluntariamente da su vida, voluntariamente hace lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y por lo tanto dice Filipenses, como no quiso ser el mismo el que obedeciera sus actos, como no quiso ser igual a Dios, como no quiso ser alguien comparable a Él, sino que se humilló, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó a lo sumo, lo levantó y le dio gloria, le dio potestad, le dio poder, porque Dios bendice con un amor complaciente a aquellos que obedecen, aquellos que son libres en Cristo. ¿Quiénes son los libres en Cristo? Los que se rinden a la voluntad de Dios, los que mueren a su yo. Amén. Por lo tanto, la libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que debes.
Un borracho no es libre cuando tiene una botella de whisky y se la bebe entera. Un borracho es libre cuando teniendo la botella de whisky decide no bebérsela. Ahí es libre. Amén. Al tener esa unidad a Jesús, y termino 5 minutos, al tener esa unidad, yo sé que estoy diciendo cositas y algunos se despistan, quiero que preste atención aquí, ¿vale? Al tener esa unidad se le atribuyen a Jesús, escucha bien, tanto cosas humanas como cosas divinas, a la misma persona, humanas y divinas, a la misma persona, porque tiene naturaleza divina, naturaleza humana, pero a la misma persona, a Jesús, se le atribuyen las dos, porque hay una línea fina. ¿Qué hizo como Dios? ¿Qué hizo como hombre? Todo lo hizo como Dios hombre. Y ahí dice, como las dos en una unidad, que solo algunas cosas de la naturaleza humana las hace como, perdón, solo algunas cosas en la naturaleza humana como hombre las hace a través de su esencia divina. Esto va a ser que lo voy a tocar el martes que viene. Pero, por ejemplo, sabemos que Jesús echa fuera demonios y cuando echa fuera demonios no lo hace en el nombre de Jesús. Es más, el gadareno le dice, ¿por qué vienes tan pronto a atormentarnos? ¿A quién estaba hablando los demonios? A Dios. Era hombre, sí, pero estaban hablando al Hijo de Dios. Estaban reconociendo el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Se le arrodillan y le adoran. Los ángeles y los hombres han tenido que decir durante toda la Biblia, no me adoréis, adorarle a Él. Pero Jesús recibe adoración. No como hombre, pero la persona divina de Jesús recibe adoración. Hay cosas que como Dios, Él recibe. Amén. Por lo tanto, entendemos que tiene dos voluntades, pero su voluntad humana, vuelvo a repetir, su voluntad humana tiene que someterse a la voluntad divina. Es tanto la autolimitación que hace Jesús de su divinidad que en vez de hablar consigo mismo como un loco para que su naturaleza divina le exprese la voluntad divina a la naturaleza humana, ¿con quién habla? Con el Padre. Habla con el Padre para someter su voluntad. Padre, pasa de mí esta copa. Pero si es tu voluntad, ¿entiende? La voluntad del Padre es la misma que su naturaleza divina, pero no la usa. Está vetada. No le explicando. Y su naturaleza humana, su voluntad humana, se somete a la voluntad divina del Padre. Amén. Hay dos naturalezas, hay dos voluntades, no se mezclan entre sí, están separadas, vetadas una de la otra, no se comunican. Solamente la naturaleza divina comunica a la humana unas pequeñas cosas necesarias para el ejercimiento del ministerio del Mesías. Así como también podríamos decir que el Espíritu Santo nos comunica a nosotros pequeñas dosis de lo sobrenatural de Dios para la ejecución del ministerio en la tierra que hacemos. Amén. Bueno, sé que he dicho muchas cosas por ahí. Dejarme terminar con un versículo, Primera de Timoteo 3:16.
Primera Timoteo 3:16 dice: el indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio. Es imposible humanamente entenderlo, pero podemos explicar lo que la Biblia dice. Lo que sí puedo entender y quiero dejarte aquí y acabar este tiempo es diciéndote: la humanidad de Cristo no apaga, ni limita, ni menosprecia la divinidad de Cristo. Al revés, nos han metido el pensamiento de dar pequeñez a la deidad para ver grande la humanidad. No, es 100% Dios y 100% hombre. Y tenemos que tener cuidado porque podemos caer en las falsas doctrinas del nestorismo, el arrianismo, el docetismo. Unos decían que era un Dios menor, arrianismo. Otros decían que no era hombre de verdad. Otros decían que no era Dios de verdad. Cada uno venían con doctrinas diferentes. Pero recordar que se determina como un anticristo aquel que no acepta la deidad de Cristo en la persona de Jesús. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aceptar la deidad no significa decir, él lo hizo como Dios. No, no significa decir eso. Significa decir, no estaba Dios ahí. No, no, no. Él era Dios en todo momento. Era el teoantropos, era Dios hombre. Y la gran dificultad aquí, el gran poder de Dios se demuestra en que un Dios de tanta grandeza, un Dios que nadie lo ha creado, un Dios que crea todo, un Dios que crea el universo tiene más de 20 galaxias. Nuestra galaxia, una solamente, de una punta a otra puede ir necesitamos más de 6.000 millones de años luz para recorrerla. Una galaxia, y hay más de 20 en el universo que se conozcan. Estrellas y planetas más grandes que la Tierra. Él es más grande que todo eso porque lo ha creado él. Y lo grande y poderoso es que quiera humillarse tanto y que pueda humillarse tanto a nacer en una naturaleza humana de la Virgen María, meterse en una matriz, en un óvulo de 2 milímetros, nacer, ponerse pañales, crecer, aprender a hablar. Eso es lo que hace grande a Dios. El que se hizo pequeño para salvar a sus pequeños. Se hizo pequeño para salvarnos a nosotros. Y esta es la grandeza que tiene Dios. Que era imposible. Es que le era más fácil a Dios crear 50 galaxias que hacerse hombre. Le era más fácil a Dios sostener todo el universo en su mano que hacerse hombre. Era muy difícil limitarse de esa manera, pero ese es el gran poder de Dios, que cayeron los ángeles y no se hizo ángel para salvarlos, pero cayó el hombre y se hizo hombre en su gran poder para autolimitarse, para despojarse de su gran poder y vivir entre nosotros y experimentar tristeza, obediencia, experimentar sufrimiento. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros simplemente. ¿Lo merecemos? No. Pero la humanidad de Cristo, eso es lo que dice Dani, es la locura, es lo que provoca locura en la gente, ¿verdad? La palabra de Dios, el Cristo es hecho hombre, produce locura en la humanidad. Pero es lo que tenemos que entender, la humanidad de Cristo glorifica a Dios. La grandeza de Dios es su capacidad de empequeñecerse. Y lo demostró Jesús en la tierra. ¿Sabes cómo se ganó Jesús la autoridad? Humillándose, lavando los pies, aprendiendo a crecer. Y esto es lo que tenemos que aprender. Quien quiera ser grande, que se empequeñezca, porque eso lo va a hacer más grande.
quien quiera ser fuerte, grande, estar en alto, que se humille, porque esa humildad en acción es la que te va a hacer una persona grande, un ministerio grande. Si tú te quieres hacer grande, Dios se encargará de que los demás te empequeñezcan. Pero si tú te presentas delante de Dios y te humillas, Él te hará grande. Amén. Hasta aquí. Sé que doy una pequeña parte, una muy pequeña parte de la cristología, pero dar más, primera que es tarde y segunda que dar más sea tuya en la mente. Así que no voy a añadir más. Apuntar preguntas. La siguiente clase empezamos con las dudas de lo de hoy y seguimos hablando de que Dios, que Jesús era Dios, para después acabar hablando de esa unidad entre ese hombre y Dios, hombre-Dios, de esa comunicación entre Dios-hombre, de esa conciencia que tenía de quién era Dios, de esos límites que tenía y de todas las cosas, ¿vale? Así que vamos a despedir en oración y voy a pedir a mi hermana Paqui. ¿Puedes, Paqui, orar despidiendo, por favor? Sí. Señor Padre, te damos gracias, Padre, por estos momentos tan bonitos, Señor, de poder aprender, Señor, los misterios de tu grandeza, Señor, lo maravilloso que tú eres, lo maravilloso de lo que has hecho por nosotros, lo maravilloso de Cruz del Calvario, porque gracias a todo ese sacrificio nosotros somos salvos y nos has unido en tu amor a todos los hermanos. Gracias, Padre. Señor, bendice al pastor y a todos los ministerios, Señor. Darles guía, Señor, darles sabiduría para que nos instruyan, para que nos dirijan. Gracias por esta tarde, que ha sido una bendición, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios os bendiga a todos. Por favor, apuntar las cositas y la Aleluya. semana que viene empezamos con las dudas y seguimos con Jesús Dios, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, bendiciones a todos. Que el Señor os bendiga mucho. Dios te bendiga, Jesús. Vete para casa, que está en el bosque. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Claudia. Venga, bendiciones. Venga, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendición para todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Buenas noches.